Buenas noches. Bienvenidos a una entrega más de su curso gratuito Bioseguridad Hospitalaria. Hoy con el desarrollo de la clase número 3. Espero que todos se encuentren bien. Es un placer estar aquí acompañándolos, compartiendo con cada uno de ustedes. Bien, antes de iniciar, me gustaría que alguno de ustedes nos dé una pequeña retroalimentación de la clase anterior, la clase número 2. ¿Algún voluntario que quiera iniciar? Ángel, ¿podrías compartirnos un resumen o alguno de los temas que tocamos la semana anterior, la clase anterior? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Bueno, el resumen es la introducción sobre la materia, sobre la bioseguridad, como el manejo de los equipos, como el manejo de los ambientes, la seguridad. También hablamos de lavado de manos, de cómo se utilizan los equipos de protección y el aislamiento también hospitalario, toda esa parte. Gracias, Ángel. ¿Alguien más que quiera reforzar el resumen del compañero Ángel? Pueden abrir su micrófono y participar. ¿Quién puede decirnos de qué tratamos la clase anterior? Muy buenas noches, profe. También vimos acerca de los tipos de enfermedades que hay y que nosotros también tendremos y cuando vengan personas infectadas también ya conocer cuál va a ser su enfermedad, de qué tipo, si es VIH. También vimos también la clasificación bueno, la clasificación es lo que me acuerdo. Gracias, Charlotte. Bien. Reforzando esa parte, estuvimos hablando también de la cadena epidemiológica, ¿lo recuerdan? Mencionamos unos eslabones que en total son 6 para que se dé esa cadena epidemiológica. ¿Alguien puede decirme qué significa la cadena epidemiológica? Bien, esta cadena es la que mencionamos que se da desde que estamos en contacto con ese agente que va a producir una enfermedad. Dijimos que son 6, que está el agente causal, que es el microorganismo patógeno, está el reservorio, que es donde vive este microorganismo, donde se multiplica y de donde sale, está la puerta de salida, que es por donde él sale de ese reservorio para ya ir a iniciar su camino hacia el huésped. Está el medio de transmisión, que es el medio, en palabras sencillas, que lo transporta. Está la puerta de entrada, que es por donde él entra, y está el huésped susceptible, que es la persona ya que en donde se desarrolla la enfermedad. Esta es la cadena epidemiológica. Bien, entonces, denme un momentito, voy a presentar pantalla. Me dicen, por favor, me confirman si logran ver la pantalla. Si logran ver la presentación, ¿pueden confirmarme, por favor? No, mi profe, no se observa nada. Ok, gracias. Un momento más. Ahora sí. Muchas gracias. Bien, entonces
Hoy iniciamos ahora con la clase 3. Esta clase está un poquito cargada porque vamos a compartir mucha información, pero es necesario, considero que es importante que ustedes la reciban y como van a recibir también la diapositiva, la tengan consigo y la puedan revisar un poco más luego. Eso está un poquito cargada. Entonces, iniciamos. Bioseguridad como acto de cuidado. En el entorno hospitalario, cada gesto tiene peso. Cada contacto, cada decisión, cada omisión puede proteger o poner en riesgo. Como le decía en la clase anterior, todas nuestras acciones vienen siendo o negativas o positivas dependiendo de cómo nosotros actuemos, si de la forma correcta o la forma incorrecta. En esta tercera clase nos detenemos en lo esencial, las normas que sostienen la seguridad de todos. No se trata solo de cumplir protocolos, se trata de entender el porqué, de reconocer que la bioseguridad no es una lista de pasos, sino una forma de cuidar con conciencia técnica y humanidad. Hoy abordaremos 6 pilares fundamentales, como son las normas generales de bioseguridad, como marco ético y operativo, el lavado de manos, no como rutina, sino como barrera crítica, uso de elementos de protección personal con sentido y oportunidad, aislamiento hospitalario como estrategia de contención y respeto, limpieza y desinfección, más allá de lo visible, manejo seguro de elementos cortopunzantes, donde la precisión salva. Cada uno de estos temas será detallado a continuación, porque cuidar no es solo atender, es proteger, prevenir y sostener la dignidad de quienes confían en nosotros. Antes de iniciar, quiero compartirle un breve caso clínico. Vamos a ver qué pueden recordar de lo que tratamos la clase anterior. Leeré. En el área de consulta externa se atiende a un paciente adulto mayor con tos persistente y evidente malestar respiratorio. El profesional de salud lo recibe sin utilizar ningún elemento de protección personal. El paciente tose repetidamente, sin cubrirse, y no se le ofrece mascarilla ni se aplican medidas de aislamiento respiratorio. Durante la atención, el profesional toca equipos médicos y superficies sin desinfección y atiende a otro paciente inmediatamente después, sin realizar higiene de manos ni aplicar ninguna medida de protección. ¿Podría alguien decirme qué pasó aquí? ¿Qué violamos aquí? Bueno, mi nombre es Ángel Suárez. Primero, ¿qué se violó? Se violaron todas las reglas. Bien. Primero, no se lavó las manos, se contaminó con el paciente adulto mayor y transmitió su virus a la otra persona. Bien. Entonces, gracias, Ángel. ¿Podría usted o algún otro participante identificar cuáles son los eslabones aquí? Lo que mencionamos hace un ratito. ¿Cuál es el agente patógeno? O sea, ¿dónde estaba? ¿Cuál es el reservorio? Recordando que el reservorio es en donde vive, se multiplica ese microorganismo patógeno. ¿Cuál sería el reservorio? El paciente, el que llegó. Exacto, el adulto mayor con tos. El mayor, sí. Sí, ese es el reservorio. ¿Cuál fue la puerta de salida? La tos. Bien, fue por vía aérea. Entonces, ¿cuál fue el medio de transmisión? O sea, ¿quién lo condujo? Nuestro superhéroe que no usó protección. Lamentablemente. Entonces, ¿cuál fue la puerta de entrada? En la ausencia de lavado de manos y de protección personal. El aire también. Y por último, el huésped susceptible, ¿cuál fue? El nuevo paciente, el que fue a... El paciente, exactamente. Este es un casito bastante simple, pero si ponemos atención y cada quien actuamos como debemos de actuar, podemos evitar
o disminuir, porque a veces no se evita en su totalidad, pero disminuir los riesgos que hay al recibir una atención de Se salud. baja el impacto. Bien. Normas generales de bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, las normas generales de bioseguridad son un conjunto de medidas, prácticas y procedimientos diseñados para proteger la salud del personal, los pacientes y el medio ambiente frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. Recuerdan que esos fueron los riesgos que hablamos también en la clase anterior, que se clasifican en biológicos, químicos y físicos, que pueden surgir en entornos clínicos, laboratorios o en centros de investigación. Estas normas buscan prevenir la exposición no intencionada a patógenos y toxinas y se basan en principios como evaluación y gestión del riesgo biológico, clasificación de áreas según nivel de bioseguridad, uso correcto de equipos de protección personal, técnicas microbiológicas apropiadas, capacitación continua del personal, protocolos para limpieza, desinfección y manejo de residuos y restricción de acceso a zonas de riesgo. Ahora vamos a hablar de esos 4 niveles de bioseguridad que hay por áreas. Nivel de bioseguridad 1. Esas siglas que ven ahí, BSL1, es por sus siglas en inglés. ¿Qué áreas comprende este nivel de bioseguridad? Los laboratorios básicos o zonas clínicas sin riesgo biológico significativo, es decir, áreas comunes del hospital. ¿Qué agentes se pueden encontrar? Microorganismos que no causan enfermedad en humanos. ¿Y con qué medidas podemos contrarrestar eso? Con higiene básica, acceso libre, sin requisitos especiales de contención. Ahí se puede circular libremente y solo con tener higiene es suficiente. Luego pasamos al nivel de seguridad 2. Esta área comprende los laboratorios clínicos, áreas hospitalarias con riesgo moderado. ¿Qué agentes podemos encontrar? Agentes patógenos que pueden causar enfermedades tratables. ¿Qué medidas? Acceso restringido, podemos restringir esas áreas, así evitamos la propagación, utilizar el equipo de protección personal y una cámara de seguridad biológica también puede ayudar a esto. La cámara de seguridad biológica es un área cerrada en donde hay una presión negativa que no permite que el microorganismo salga al exterior ni que los contaminantes del exterior ingresen a ella. Es donde esto se usa donde se trabajan con microorganismos peligrosos. Nivel de seguridad 3. ¿Qué área comprende? Laboratorios de contención, unidades de enfermedades infecciosas. ¿Qué agentes podemos encontrar? Patógenos que causan enfermedades graves como tuberculosis y fiebre amarilla. ¿Cuáles medidas? Control de acceso, o sea, restringir el acceso al mismo personal de salud que no labore ahí y a visitantes también. Presión negativa, filtración EPA, CSB. La presión negativa y la filtración EPA funcionan como conteniendo, como decía anteriormente, una presión de aire negativa en el interior. Negativa, más negativa que la que está en el exterior, para evitar que estos microorganismos salgan. Se mantienen ahí. Y el SSB es la cámara de seguridad que le mencioné con el nivel 2. El nivel de bioseguridad 4 comprende laboratorios de contención máxima, zonas de manejo de virus letales. Podemos encontrar agentes patógenos sin tratamiento ni vacuna, como el ébola, Marburg. ¿Qué medidas? Aislamiento total. Ahí aislar al paciente, ahí solamente va a entrar el personal estrictamente necesario, trajes presurizados. Estos trajes tienen una presión positiva que evita que los microorganismos que estén en el ambiente entren al interior del traje y entren en contacto con la piel. Doble filtración EPA y entrada con esclusa. Esclusa es un espacio que hay entre dos áreas, un espacio como que divide un área de menor riesgo con una de mayor riesgo. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor?
¿Alguien que se anime y lea? Higiene de manos es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre pacientes, personal hospitalario y visitantes. Uso de elementos de protección personal, guantes desechables. Se usan en todo procedimiento que conlleve manipulación de elementos biológicos o cuando se elabora con instrumental o equipos contaminados en la atención del paciente infectados o con riesgo potencial de infección para realizar cualquier procedimiento invasivo, toma de muestras, curaciones, baños de paciente y aplicación de medicamentos. Bien, gracias. Recordando que antes de higienizarnos las manos, debemos de retirarnos cualquier accesorio que tengamos colocado, como pulseras, anillos, y las uñas de las manos deben permanecer cortas, porque unas uñas largas pueden lacerar la piel de la persona a quien vamos a atender, y en el caso de los guantes podría romper el guante cuando el guante no es de muy buena calidad, y a veces hasta lo de calidad. Si la uña es muy larga, lo puede romper, entonces ya tenemos riesgo de contaminarnos y de contaminar al paciente también. Uso de mascarilla, gafas de seguridad y careta. Úselos durante los procedimientos que pueden generar salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos. Cada vez que usted identifique que va a realizar un procedimiento donde puede haber salpicaduras, utilice su mascarilla, sus gafas y su careta, dependiendo de qué usted va a realizar. Ahí vemos la forma segura de utilizar la mascarilla. Primero, siempre iniciamos con la higiene de manos. La mascarilla se sostiene por las tiras, no por la mascarilla en sí, por las tiras, con ambas manos, y se coloca directamente en las orejas, o sea, colocándola detrás de las orejas. Luego de que está colocada es que hacemos esta con las manos para darle la forma, o sea, que tienen una parte metálica que es para ajustarla. La parte que es más azul, esa parte va hacia afuera, como se ve ahí en la imagen. Esa es la forma correcta. Y luego ajustarla también aquí para que no haya entrada de nada, para tratar de hacer un sellado. Esa es la forma correcta. Y para retirarla igual. Entonces, con las dos manos, retirarla de las orejas y luego descartarla directamente. No debe colocarse en superficies porque puede estar contaminada. Esta se cambia cada vez que ya usted siente que está húmeda, porque a veces tenemos la necesidad de hablar y usted sabe que salen partículas de saliva y la humedecen. Todo lo que está húmedo se considera contaminado. Uso de gorro quirúrgico. El cabello facilita la retención y dispersión de microorganismos. Por lo tanto, es una fuente de infección y vehículo para la transmisión de microorganismos. En este orden de ideas, el uso de gorro busca prevenir la caída de partículas contaminantes en el campo estéril utilizado para procedimientos quirúrgicos. Además, reduce el riesgo de contaminación del cabello del trabajador de salud con salpicadura de líquidos corporales. El uso del gorro me protege a mí y protege al paciente. Ahí, como bien lo dice, el cabello siempre se adhiere cualquier organismo que ande en el aire, que circule, polvo, y esto, si estamos en un procedimiento quirúrgico, puede contaminar al paciente, pero también si hay una salpicadura y no tengo un gorro colocado, puede caer en mi cabello. Entonces, dependiendo de lo que vamos a realizar, debemos de utilizar el gorro quirúrgico. Uso de bata protectora o delantal. Todo procedimiento donde se prevé exposición a líquidos de precaución universal. ¿Recuerdan los líquidos de precaución universal? ¿Me pueden mencionar algunos? ¿Alguien que me pueda mencionar alguno de los líquidos de precaución universal?
Bien, recordemos alguno. Está el líquido sinovial, que es el líquido que se encuentra en las articulaciones, el que se acumula ahí, que se extrae. Está el líquido cefalorraquídeo, entre otros. Cuando se va a realizar lavado de instrumental o equipos contaminados o limpieza de derrames de fluidos o sangre, debo de colocarme una bata o delantal. Para ingreso de áreas con aislamiento, deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible con fluido, es decir, que si salpica algún fluido en mi bata, inmediatamente debo cambiarla. Continuamos. Uso de ambú para resucitación o atención ventilatoria del paciente. Existen múltiples dispositivos para disminuir el contacto directo con fluidos del paciente durante la práctica de reanimación pulmonar. Deben un momentito, por favor, y disculpen. Bien. ¿Por qué se menciona el ambú de resucitación? También porque recuerden que cuando se va a realizar reanimación cardiopulmonar, muchas veces no tenemos a mano los elementos y entonces vamos a dar respiración boca a boca. Pero esto puede ser muy perjudicial para la persona que esté brindando el auxilio. Lo correcto es utilizar un ambú y como estamos hablando del ambiente hospitalario, pues tenemos ambú disponible en los hospitales. Aislamiento hospitalario. Es una medida de prevención y control de infecciones que busca interrumpir la cadena de transmisión de agentes infecciosos entre pacientes, personal de salud y visitantes. La Organización Mundial de la Salud lo considera esencial para reducir las infecciones asociadas a la atención en salud, IAS, que afectan a millones de personas en todo el mundo. Entonces, como podemos ver, el aislamiento hospitalario puede servir como un medio para romper la cadena biológica, porque si ese paciente que tiene una enfermedad infectocontagiosa lo aislamos en ese espacio y recibe una atención especializada y por un personal que está utilizando los medios de protección, ya este paciente no va a ser un medio de transmisión para enfermedades en un nuevo huésped. Aislamiento por contacto. Se utiliza para prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan por contacto directo con el paciente o superficies contaminadas, como heridas infectadas, infecciones por enterobacterias. ¿Qué medida utilizamos para esto? Guantes, bata, higiene rigurosa de manos, limpieza ambiental y reforzada. Aislamiento por gotas, indicado para enfermedades respiratorias que se transmiten por gotas a mayor de 5 micras, expulsadas al hablar, toser o estornudar. Ejemplo, influenza, tosferina. ¿Qué medidas podemos utilizar? Mascarilla quirúrgica con una distancia mínima de 1 metro, es decir, que entre el paciente y quien le atiende debe de existir una distancia mínima de 1 metro. Y una habitación individual para ingresar al paciente siempre y cuando sea posible. ¿Por qué dice si es posible? Porque a veces hay sala con más de una cama, pero es para el mismo tipo de paciente, para pacientes que tengan la misma enfermedad, aunque no es lo correcto, pero en los hospitales a veces no hay espacio suficiente y entonces se distribuye de esta manera. Aislamiento por vía aérea. Requiere medidas especiales para patógenos que se transmiten por partículas menores de 5 micras. Permanecen suspendidas en el aire, o sea que duran mucho tiempo en el aire, no salen con facilidad, como la tuberculosis, sarampión, varicela. Por eso cuando vemos una persona que tiene varicela, probablemente en el hogar y hasta en la comunidad, los que estén alrededor, van a tener la varicela también. ¿Qué medidas? Ya que es mascarilla N95, habitación con presión negativa para contener el virus en la habitación, que no salga al exterior, y acceso restringido. Aislamiento protector inverso, diseñado para proteger a pacientes inmunocomprometidos de infecciones externas. Por ejemplo, pacientes en quimioterapia, que siempre su sistema se ve debilitado por esos químicos que se le administran.
trasplantes, neutropenia severa. ¿Qué medidas podemos utilizar? Higiene extrema, acceso controlado, barreras físicas y ambiente estéril. Recordando siempre que cada vez que vamos a utilizar nuestras barreras, que decidimos qué elemento voy a utilizar, siempre inicio por el lavado de manos, higiene de manos. Y cuando me lo retiro, también debo higienizar mis manos. Es lo primero y es lo último. Uso de barreras protectoras, como guantes, mascarillas, batas, gafas de protección, según el tipo de aislamiento. Higiene de manos antes y después del contacto con el paciente o su entorno. Limpieza y desinfección ambiental, superficies, equipos médicos y ropa hospitalaria. Educación al personal y visitantes sobre las normas de aislamiento y su importancia, porque también el familiar debe de estar orientado y debe de entender por qué se toman esas medidas. Si no le explicamos, vamos a tener un familiar estresado y probablemente vamos a fomentar a que esa persona contraiga la enfermedad, porque si no le damos la orientación adecuada, no va a saber cómo va a actuar y cómo se va a cuidar. Monitoreo continuo, cumplimiento de protocolos y evaluación de riesgos. Se establecen protocolos para cada enfermedad, hay que cumplirlo y hay que evaluar los riesgos también que puedan presentarse. Ahora vamos a hablar de limpieza y desinfección según la Organización Mundial de la Salud. Limpieza y desinfección no es lo mismo. La limpieza es la eliminación física de suciedad, materia orgánica y residuos visibles. Es lo que nosotros podemos ver y que limpiamos. Ahora, ¿qué es desinfección? Es la eliminación de microorganismos patógenos invisibles mediante agentes químicos o físicos. La desinfección, lo que vamos a desinfectar no lo podemos ver porque son microorganismos. El sucio, que es lo que podemos ver, eso es la limpieza. Pero también le voy a mencionar la esterilización. Es un proceso validado que utiliza procedimientos físicos o químicos para destruir todas las formas de vida microbiana, incluidas las esporas bacterianas. La limpieza siempre debe preceder a la desinfección para que ésta sea efectiva, lo que quiere decir que no puedo proceder a desinfectar si no he limpiado. Primero se realiza la limpieza y luego la desinfección. Entonces, en este momento, le pregunto si tienen alguna duda hasta ahora, para que la aclaremos de inmediato. ¿Alguna duda o pregunta? Bien, continuamos. Principios técnicos de limpieza. Lo primero, no mezclar productos. Sabemos que en casa la mayoría tendemos a que si vamos a limpiar quizás echamos el blanqueador, cloro y cloruro de sodio, como le llamen, con un poco de desinfectante con fragancia o para lavar detergente y con el cloro, pero esto no es correcto porque uno disminuye la acción del otro. Entonces no se deben mezclar jamás. Triple balde o cubetas, como le llamen. Técnica recomendada para superficies orientales. ¿Cómo es esto? Una cubeta con agua con detergente solamente. Otra cubeta con agua limpia. Y una con solución desinfectante, que sería el cloro. Esta es la forma correcta de limpiar, tener 3 cubetas, porque no puedo con la misma que estoy quitando el sucio enjuagar porque voy a seguir ensuciando. Dirección de trabajo, o sea, cómo se va a realizar esta limpieza. Siempre de lo más limpio a lo más sucio y de zonas altas a las bajas. Por ejemplo, si estoy limpiando la unidad del paciente, debo limpiar primero donde está la unidad en sí, donde está la cama, antes de limpiar el baño, porque el baño es más sucia que la unidad misma. Y de lo más alto a lo bajo, porque lo que está por debajo de la cintura siempre se considera que está contaminado.
Entonces, si voy a limpiar algo que está encima y algo que está más bajo, limpio primero lo que está encima, por ejemplo, la mesa, lo que está encima de la mesa, y luego ya voy a limpiar el piso, pero siempre lo más alto a lo bajo. Evitar métodos secos. ¿Sabe alguno de ustedes por qué se debe evitar este método? No usar plumeros ni escobas que levanten polvo. ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme? Porque dispersa el polvo, los microbios. Exactamente. Entonces, si despolvamos con un plumero, esos son lo que utilizamos para sacudir el polvo, o barremos, entonces estamos levantando todo ese polvo y se va a contaminar lo que está más alto. En los hospitales no se debe barrer, se limpia directamente, como le llaman, con el swapper, la mecha, no sé cómo le llaman en su país, el trapeador. Con eso es que se limpia, no se puede barrer por esa razón. Ahora vamos a mencionar, diré mencionar porque quizás sea un poquito complejo en un primer momento, pero al final le tengo un enlace a un manual donde ustedes van a encontrar esta información más detallada y pueden repasarlo. Yo se lo voy a escribir luego en el chat, pero va a estar también en la diapositiva porque están incluidas. Conversión de hipoclorito de sodio para limpieza hospitalaria. ¿Qué significa ppm? Partes por millón. Es una unidad de concentración que indica cuántas partes de una sustancia hay por cada millón de partes de solución. En limpieza hospitalaria se usa para expresar la concentración de cloro activo en soluciones desinfectantes. Hay diferentes tipos de concentraciones para limpiar las áreas de un hospital. Entonces, más adelante le tengo una tablita comparativa para que vean esta parte y también está incluida en el manual que le mencioné. Un ejemplo de esto es 0.1% de cloro activo. En 0.1% de cloro activo hay 1000 partes por millón. Cuando es al 0.5% hay 5000 partes por millón. Y cuando es al 5% hay 50,000 partes por millón. Así es, esto es lo que se utiliza para limpiar los hospitales. Entonces, ¿de qué fórmula? Si tienes una solución comercial de hipoclorito o cloro al 5%, ya sabemos que tenemos 50,000 partes por millón. Pero si deseas preparar una solución de 1000 partes por millón, se aplica esta fórmula. Fórmula general: partes de agua a agregar es igual a la concentración original entre la concentración deseada menos 1. Ejemplo práctico. Para obtener 1 litro de solución a 1000 partes por millón de este cloro al 5%, sería la siguiente la operación. 50,000, que ya sabemos que el cloro al 5% tiene 50,000 partes por millón, entre 1000, que es la concentración deseada, menos 1. Esto da 49. Entonces se mezcla una parte de hipoclorito con 49 partes de agua. Resultado: 1 litro de solución a 1000 partes por millón. Me dirán, pero partes, ¿a qué se refiere eso? Esto no tiene una cantidad específica. Las partes son las que yo quiero utilizar. Si, por ejemplo, yo quiero 10 mililitros de ese cloro, esa es la parte, porque es una parte de cloro, son 10 mililitros. Entonces, 10 mililitros va a ser mi parte. Entonces, la 49 partes de agua sería 10 por 49, que serían 490 mililitros. Lo van a ver más detallado en el manual. Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación de las áreas hospitalarias para la limpieza y desinfección. Iniciamos con las áreas críticas. Las puse rojas para que vayan familiarizándose, porque por lo general para las áreas críticas, este es el color con el cual se identifica. Son zonas de alto riesgo de transmisión de infecciones, donde se realizan procedimientos invasivos, se atiende a paciente inmunodeprimido. Estas son como las unidades de cuidado intensivo, las áreas de hemodiálisis, los quirófanos, que tienen alto riesgo de transmisión de infecciones. Entonces, ¿cuál es la frecuencia recomendada para hacer la limpieza en estas áreas?
mínimo 3 veces al día y con desinfectante de nivel intermedio o alto, es decir, con hipoclorito 5.000 partes por millones y con alcohol al 70%. Tenemos también las áreas semicríticas. Esta ahí se ve amarilla, pero fue un color naranja. Lo que pasa que se ve como amarillo, fue un color naranja. Son espacios donde hay contacto con pacientes, pero sin procedimientos invasivos ni riesgo elevado de infección. O sea, hay pacientes, pero no están siendo sometidos a un procedimiento que invada, que vaya dentro de ellos. ¿Cuáles son estos? Consultorios ambulatorios, las áreas de enfermería generales, los baños, los pasillos, los ascensores o elevadores, la sala de espera. La frecuencia con la cual se recomienda limpiar son 2 veces al día. Con hipoclorito, 1.000 partes por millón. Ustedes ven que según menor es el riesgo, pues menor concentración es también la del cloro a utilizar. Y por último, tenemos las áreas no críticas, que son zonas administrativas o de apoyo donde no hay contacto directo con paciente ni riesgo biológico. ¿Cuáles son estas? Las oficinas, almacenes, costura y las oficinas de la secretaria. Estas se pueden limpiar una sola vez al día y con una concentración de 500 partes por millones de cloro. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer al personal de mayordomía o de limpieza de nuestro centro hospitalario? Bueno, que usen siempre sus equipos de protección personal, que ya sabemos cuáles son, pero guantes resistentes. Ya los guantes de este personal no son los guantes que utilizamos el personal de salud para atender al paciente, sino los guantes esos que encontramos hasta en el supermercado, resistentes, que le cubran, que sean hasta los brazos. Delantal impermeable, mascarilla y protección ocular si hay riesgo de salpicaduras. Lavarse las manos antes y después de cada tarea y del uso de guantes. Mantener el uniforme visiblemente limpio. Si está sucio, deben de cambiarse el uniforme porque podrían contaminarse. Estar vacunado contra la hepatitis B, difteria, tétanos y gripe estacional. Todo el personal de salud debe estar vacunado, pero el personal de mayordomía, con mucho más razón, que van a estar limpiando cualquier superficie, cualquier lugar. Bien. Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a recordarle que hasta el día lunes, mañana lunes 15, tienen para separar su certificado y fortalecer con él su currículum, destacarse frente a la competencia laboral. Pueden separarlo con 50 soles o $14 estadounidenses. Recuerden que en GCAP estamos comprometidos con la enseñanza. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar del manejo seguro de elementos cortopunzantes. ¿Qué son los elementos cortopunzantes? Son instrumentos médicos que pueden cortar o perforar la piel, como agujas hipodérmicas, lancetas, ampolletas rotas, pipetas de vidrio, cuchillas de rasurar, láminas de bisturí, entre otros. ¿Sabe alguien cuáles son las lancetas? ¿Quién puede decirme qué es una lanceta? La lanceta es cuando hacen... Es el punzón para los Habla, glucómetros. Vanessa, habla. Ajá. Para hacer la punción para las pruebas de glucómetro. Esa misma, sí, esas son las lancetas, que son unos instrumentos pequeñitos. La aguja también es pequeñita, pero por esa misma razón hay que tener especial cuidado con ella, porque a veces no la vemos, pero ya están ahí, están fuera porque no quedan dentro, no son de las que se retraen. Entonces debemos tener especial cuidado con esto, con todo lo que sea cortopunzante. Todo debe desecharse directamente en el guardián, no pueden manipularse luego del uso. ¿Sí, Ángel? No, ahí vemos algunas imágenes de esos instrumentos.
Las ampolletas son las ampollas de los medicamentos. Dice rota porque ellas, si están selladas no hay inconveniente, pero rota ellas son muy filosas. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud? Prevención primaria para el manejo de estos elementos cortopunzantes. No reencapuchar agujas manualmente. ¿Qué quiere esto decir? ¿Me ayuda alguien? ¿Qué quiere decir no reencapuchar agujas manualmente? No poner el capuchón de la aguja a Exacto, la jeringa. exacto. No volver a cubrirla. Ustedes saben que trae un protector, no volver a ponérselo, porque muchas veces no tenemos mucha estabilidad y cuando intentamos colocarla no funcionamos. Entonces, no se debe reencapuchar manualmente. ¿Y por qué dice manualmente? Porque se podría hacer, pero lo correcto es colocar el capuchón en la superficie, si es en la cama, porque administre medicamento a un paciente, y solo dirigir la jeringa con la aguja hacia el capuchón. Luego pararla y ahí hacer presión hacia abajo para que ella cierre, pero no podemos hacerlo con nuestras dos manos. No doblar, romper ni manipular elementos cortopunzantes después de su uso. No coger y doblarlo porque hay riesgo de que nos cortemos y ahí tenemos una puerta de entrada para una infección. No se deben de romper. Usar dispositivos con sistemas de seguridad, retracción automática. Hay muchas agujas, catéteres, incluso de inserción venosa periférica, que luego de que se realiza, de haber ya hecho su función, tienen como un botoncito que uno lo pulsa y se retrae la aguja. Sería lo ideal, pero no todos nuestros hospitales tienen este tipo de dispositivo. Evitar el pase manual de objetos cortopunzantes entre personas, es decir, utilicé este bisturí, no debo pasárselo a mi colega para que lo descarte, debo de descartarlo yo misma, porque quizás pasándolo a mi colega, cuando mi colega lo vaya a tomar, puede ser que haya un accidente, entonces no deben de pasarse. Eliminación segura, usar recipientes rígidos, resistentes a pinchazos, con tapa y rotulados. Ubicar los recipientes al alcance y a la vista, nunca en el suelo ni sobre superficies inestables. Deben de estar un poco elevados. No llenar más de 2/3 del recipiente, es decir, que le debemos dejar una cuarta parte vacía. Reemplazar antes de que se desborde. Nunca introducir las manos en el recipiente para acomodar objetos. No se debe. Hay que tratar de que estos objetos, cuando lo coloquemos, sea directo en medio para que no toque las paredes tampoco, porque podría ser, son rígidos, el material es rígido, pero podría ser que se funcione cuando caiga por las paredes. Entonces, para evitar esto, hay que tratar de que caiga directo en el centro y no se deben acomodar. Como caiga, así se deja. Entonces, ¿qué controles administrativos se pueden llevar a cabo? Capacitación continua del personal. Vemos que también esto se repite mucho. Siempre es bueno orientar nuestro personal y volver a hacerlo. Y cuando hay actualizaciones, volver a informar. Protocolos escritos y visibles. No sé cómo actuar ante esta situación. Voy al manual del protocolo y lo verifico. Supervisión activa y reporte de incidentes. Estar atentos a que todos estén utilizando los medios correctos cuando van a atender el paciente. Cultura de seguridad institucional. Actuación ante accidentes. En la próxima clase, si mal no recuerdo, eso se va a detallar más adelante, por eso solo lo voy a mencionar en esta. Lavado inmediato con agua y jabón. Lo primero que debemos hacer cuando hay un accidente, si me funciono, si me cae un fluido, es lavarme el área con suficiente agua y jabón. Jamás poner cloro, tampoco utilizar químicos, no, o cualquier otro químico, solamente agua y jabón.
Reporta al sistema de vigilancia ocupacional. Siempre en los hospitales hay un organismo, un equipo, un área destinada para eso. Evaluación médica y seguimiento post-exposición. ¿Por qué? Porque siempre hay una ventana de infección. O sea, la infección no se da de inmediato. Hay un tiempo para que se dé. Entonces, en esos momentos se le extraen muestra de sangre al paciente con el que tuvimos el accidente para verificar los virus, de que sus virus estén positivos o negativos, pero y de igual forma también al personal que tuvo el accidente. ¿Por qué? Porque puede ser que quizás tenga el virus antes de, si en ese momento resultan positivos, entonces no fue por el incidente actual. Y luego se realiza al mes un control y luego a los 6 meses y por último al año. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está bien todo. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Estos son los temas de la clase 4, pero yo tengo un video que se lo voy a compartir. La clase 4 veremos la disposición de residuos, o sea, de qué forma se desechan los residuos hospitalarios de forma correcta, el código de colores para la disposición de esos residuos, clasificación de áreas de riesgo, el manejo de derrames, es decir, cuando se derrama algo, sea un medicamento, sea un fluido, de qué forma puedo limpiarlo correctamente, clasificación y manejo de residuos y el uso del guardián. Otra vez vamos a detallar un poco más. Es importante siempre que tengamos el guardián presente. Deme un momento, voy a dejar de compartir la presentación para poner el video. ¿Logran ver la pantalla con el video? Sí, sí. Bien. Es un videito corto. No se escucha, profesora. Se escucha. Deme un momento. ¿Se escucha ahí? No, profe, no se escucha. No, Sé qué sucede. No, para nada. Bueno, pues le voy a agregar entonces el enlace para que lo vean luego individual. Se lo voy a poner ahí en el chat. Ahí lo puse. Pueden copiarlo para que lo vean entonces luego. La presentación, si logran verla. ¿La ven? sí, Sí. Ok. Entonces, este es el manual, el enlace del manual de bioseguridad en el laboratorio, la 4ª edición. Esa edición fue actualizada en el 2023. Es el último. Entonces, aunque está ahí integrada, se la voy por si quieren también tener la mano, se la voy a copiar y pegar en el chat para que lo tengan a mano. Entonces voy a buscar el otro.
En este segundo que le voy a colocar es donde habla de limpieza y desinfección. Ahí van a ver más detallado las diluciones del hipoclorito para la limpieza. Ahí están los tres. Entonces, ahí tenemos una frase que dice, la bioseguridad es presencia activa, manos que no transmiten, barreras que protegen, decisiones que disminuyen o anulan el riesgo, porque trabajamos para eliminar los riesgos, pero sabemos que a veces tenemos también deficiencia en nuestros hospitales y con lo que tenemos debemos de trabajar. A veces los equipos de protecciones que los hospitales adquieren no son de muy buena calidad, pero debemos de tratar de usarlo con la mayor conciencia posible y cuidarnos y cuidar a los demás siempre. Entonces, gracias. Hasta aquí la presentación de la diapositiva. Déjenme dejar de compartir. Bien. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta que haya quedado duda de lo que se compartió? ¿O algún comentario? Que estuvo muy buena la capacitación y más que todo, eh, a veces no se sabe toda la información, pero usted ahorita nos acaba de aclarar las dudas que teníamos. Gracias, Paola. Sí, a veces las informaciones, o sea, si no tenemos la información completa, siempre tenemos muchas dudas. Y por ejemplo, en los hospitales se tiende a creer, o sea, cuando llega un personal, cree que la limpieza se hace quizás, que hay que barrer. Ya aprendimos, si no lo sabíamos, aprendimos que no se debe barrer. Incluso la limpieza que se le hace a las paredes es prácticamente en seco, porque en los hospitales no se debe de derramar agua, no puede haber derrame de agua, o sea, no puede ser como en mi casa, que tomo una cubeta, una manguera y le echo agua a la pared. No, allá es en seco. Igual la limpieza de piso no debe de ser completa tampoco, porque para que la limpieza se haga bien o la desinfección, no puedo tener personas transitando. Entonces, por eso se limpia siempre la mitad del pasillo y se deja la otra mitad para que los que tengan que transitar continúen transitando y luego se limpia la otra mitad. O sea, hay varias cositas que uno también la va aprendiendo en el camino, luego de que está dentro del centro hospitalario. Entonces, por eso quise compartirles los manuales, porque es mucha información y quizás lo de la conversión del cloro en un primer momento no se entienda, pero ya luego que lo leen con detenimiento pueden comprenderlo un poco mejor. Pero eso es, así es que se debe limpiar, o sea, con esa concentración de cloro y es suficiente con ello. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna duda? Una pregunta, una Sí, pregunta. ¿El amonio cuaternario tiene la misma función que el cloro? el amonio. Tendría que revisarlo, Paola, porque no estoy segura, pero me parece que no. Me parece que su acción no es igual. Pero lo voy a anotar y vamos a investigar. Voy a anotarlo por acá. Pero con el amonio no se higieniza, ¿no? Lo anoté, lo voy a tener pendiente para la próxima clase para que lo discutamos.
Entonces, con el caso que vimos al inicio, me gustaría saber si ustedes identifican también qué principios se violaron en ese caso. Hablamos de los principios en la primera clase. ¿Recuerdan los principios? Le voy a dar una pista. Hablamos primeramente del principio de universalidad. ¿Recuerdan a qué se refiere? La universalidad hace referencia, o sea, nos recuerda que todo paciente debe tratarse como potencialmente contaminado. Entonces, en ese caso se violó la universalidad porque atendimos al paciente con tos, tocamos los equipos, atendimos otro paciente, entonces no manejamos los pacientes como potencialmente contaminados. Ahí violamos ese principio. Se violó también el de uso de barreras de protección, de equipo de protección, porque tampoco se utilizó guantes, no se utilizó mascarilla, no se le ofreció tampoco al paciente. Se violó la capacitación continua porque aparentemente el personal de salud que le atendió no tenía la información necesaria para utilizar los elementos de protección y para colocárselo al paciente también. ¿Qué otro principio ustedes creen que se violó en ese caso? Se violó también la responsabilidad compartida, porque recuerden que es responsabilidad de todos mantener la seguridad, tanto mía como del entorno. Entonces, la responsabilidad compartida también se violó en ese caso. Bueno, entonces, jóvenes, el videito quería que lo vieran para que discutiéramos algo más, pero es más o menos alusivo a lo mismo que hemos estado hablando, pero de forma gráfica y animada. A veces cuando vemos o hay personas que pueden comprender un poco mejor cuando visualizan la información que cuando solamente la escuchan. Entonces, les invito a que cada uno lo vea luego en su casa y revisen los manuales. Entonces, ha sido todo por esta noche. Muchas gracias y pasen buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles para la cuarta clase. Ha sido un placer. Si alguien más quiere decir algo, adelante. Si no, ha sido hasta aquí. No, buenas noches, profe. Hasta Buenas el noches. miércoles, ¿no? Sí, Hasta el miércoles será la próxima.